Bueno, pues Sandra León, bienvenida. ¿Qué Socialismo tal? SL, ¿Cómo estamos? socialismo en vena. Vamos a ver, como tenemos que ir saltando de escándalo en escándalo, de Titos Bernis a casos Coldos, de Coldos a ampliaciones a todo el PSOE, a Begoñas Gómez, etcétera, pero claro, que no se nos olvide que hay una cosa que se llama amnistía, que se llama sumisión por parte del Partido Socialista, que está avanzando entre comillas, que es de lo que vamos a hablar, Sandra, en estos Ujú. momentos, porque ese está avanzando, se ha empezado a encontrar todo un camino de espinas, de clavos, de tornillos, de cristales rotos, gracias a Dios. Tenemos, por un lado, vamos a hacer repaso de todas las barreras contra las que está chocando en estos momentos Pedro Sánchez en la Unión Europea. Porque la Comisión de Venecia, que intentó disimular barra mentir, no me extraña que Félix Bolaños empiece a considerarse un digno sucesor de Sánchez, porque están ahí en el ranking de mentirosos. Pero le ha pegado un varapalo de muchísimo cuidado. Empiezan a tener problemas además con el tema del adelanto electoral, pero vamos a ir repasando, Sandra, que te lo has preparado. ¿Cuáles son todas las barreras, todos los obstáculos que empieza a encontrar Pedro Sánchez para sacar adelante esta amnistía anticonstitucional? Bueno, yo creo que aquí en España es evidente que la ley amnistía sigue su curso, eso es innegable, ¿no? Se aprobó la semana pasada en el Congreso, ahora va a ir al Senado y bueno, pues ahí el Partido Popular, como tiene mayoría, va a poder retrasarla un máximo de 2 meses, después volverá al Congreso y ahí, bueno, pues es evidente que se va a aprobar, ¿no? La clave está en qué pasa una vez que se apruebe y es ahí donde entra en juego la Unión Europea por muchas razones. Para empezar, por lo que pueda pasar con las cuestiones prejudiciales que se planteen en el Tribunal Superior de Justicia, que bueno, es un tema que tendremos que abordar cuando llegue el momento y quedará mucho que hablar. Pero por lo pronto lo que ya tenemos es el informe definitivo de la Comisión de Venecia al que hacía referencia y es un informe que desde luego pues supone un durísimo varapalo, como bien decías, para el gobierno, que sigue diciendo la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. Y yo ya, sinceramente, no sé, o sea, no hay más ciego que el que no quiere ver, porque es evidente que la Comisión de Venecia es un órgano consultivo. Si lo que pretendes para poder decir que no avala tu ley es que te diga prohibido aprobarla, pues obviamente eso no lo puede hacer. Pero lo que dice la Comisión de Venecia es que punto por punto todo lo que tú apruebas en esa ley no lo puedes hacer y no lo debes hacer, ¿no? Y en este sentido, yo cuanto menos creo que hay que hacer hincapié en 7 puntos de los que contempla el informe de la Comisión de Venecia. Muchos de ellos, por cierto, Carlos, y creo que esto es importante, vienen además ahora a decir sutilmente al gobierno se está riendo de nosotros porque no solo no ha aplicado las matizaciones, correcciones, llamémosle X, que le habíamos dicho, sino que encima va más allá, ¿no? Que es lo que hemos visto en estas Claro, es últimas que, semanas. claro, es que Sandra, vamos a hacer una explicación previa para que la gente se haga una idea de la barbaridad que ha cometido el Partido Socialista, que bueno, claro, esto en Europa o en la Comisión de Venecia les debe resultar raro, aquí ya estamos acostumbrados. Vamos a ver, Sí, hubo un informe preliminar, ese informe preliminar ya le pegaba un varapalo fino a la tramitación de la ley de amnistía y no se le ocurre otra cosa a Félix Bolaños, este hombre que se autofelicita, dice, me quiero dar la enhorabuena a mí mismo. Ah, pues muy bien. Y no se le ocurre otra cosa que, uno, filtrarlo, lo cual es una bofetada en la cara de la Comisión de Venecia. Ese informe total. preliminar se pasa a las partes para que puedan incorporar las enmiendas de cara al Pleno, punto final. Lo filtra, pero lo filtra mintiendo. Y nada más y nada menos que dice que le ha avalado cuando le había dicho que ni la forma de tramitarla era así, que necesitaba de una reforma constitucional plena, que no podía meter dentro terrorismo, que no podía meter malversación, que no podía hacer una norma ad hoc para liberar a gente, que el espacio temporal era excesivo y cogen ahora y lo amplían. Es Claro. decir, se ha reído a la cara de la Comisión de Venecia este hombre. Claro, y efectivamente eso es un poco lo que le viene a reprochar ahora ese dictamen final, que obviamente no se lo puede decir así, ¿no? Tiene que ser más políticamente correcto de lo que podemos ser nosotros, pero sí que le deja muy claro todos los puntos que no cuadran ni con la legislación nacional, ni internacional, ni europea, ¿no? Y entonces, en primer lugar, por ejemplo, y haciendo alusión a muchos de los puntos que tú decías, le dice, oiga, es que esto le recuerdo que no puede ser una amnistía a la carta. Y usted se lo dije ya y lo sigue haciendo. Y prueba de ello, pues es cómo se ha ido modificando, ¿no? Para cubrir a Puigdemont en todos los delitos que le puedan ir saliendo. A medida que avanza la investigación, venga, pues vamos a cubrir terrorismo, ahora vamos a cubrir alta traición, pero además, y enlazo con el siguiente punto que le reprocha, el tema de los Puyol, por ejemplo, ¿no? O sea, la demostración de que esto es una amnistía a la carta es que se plantea un horizonte temporal que ya le afean que es demasiado amplio y dice, oiga, pues no, en vez del 1 de enero de 2012, ahora lo vamos a mover al 1 de noviembre de 2012. ¿Por qué? Simple y llanamente, y esto es algo que está ahí y que además es que los independentistas no esconden, para poder amnistiar a los Puyol, porque justo en esas fechas habrían participado en las primeras reuniones preparatorias y demás de las consultas. En fin, esto es vergonzoso, pero es lo que digo, ¿no? Primer punto, no puede ser una amnistía a la carta, está más de sobra demostrado que lo es. Segundo punto, no se puede tener un horizonte temporal tan amplio
y no solo sigo manteniéndolo, sino que encima lo amplío más. Tercer punto, oiga, tiene que excluir los delitos de terrorismo, porque lo que dice la legislación internacional es que las amnistías, para adaptarse a los estándares internacionales, no pueden estar relacionadas con delitos que atenten contra los derechos humanos. ¿Qué es el terrorismo? O sea, es que, claro, si entramos ya en redefinir cosas que están más que claras, pues en fin, pero esto es así. Cuarto punto que le dice, oiga, la malversación, es que usted está perdonando malversación, más allá de otras consideraciones que luego podemos hablar, que no está muy claro que tengan que ver con el proceso. Es decir, usted me quiere meter aquí ya cualquier cosa para salvar a los suyos. Y esto es un problema. Y en este punto de la malversación, Carlos, a mí me ha resultado muy interesante este fin de semana la entrevista que Mónica Hohlmeier, que es la presidenta de la Comisión de Control de Presupuestos de la Unión Europea, concedía al diario El Mundo, en el que además de decir que le pide a la Unión Europea que no acepte esta ley de amnistía, hablaba mucho de la malversación, ¿no? Y me gustaba porque de alguna manera entendía los argumentos que se daban en España y los hacía propios y decía, oiga, es que podemos decir que la malversación buena es aquella que no afecta al enriquecimiento personal, pero ¿qué es el beneficio político si no es un enriquecimiento personal? Claro. Es decir, si alguien se está beneficiando políticamente, ¿cómo no se va a enriquecer personalmente, ¿no? Y yo creo que esto es un síntoma, un buen síntoma de que en Europa ya esto no les empieza a sonar más serio, se empiezan a meter de lleno en la argumentación, que es lo realmente importante, ¿no? Bueno, Pero decía, hay otro punto, otro par de puntos, porque en el fondo coinciden, que es que tiene toda la razón la Comisión de Venecia. Dice, vamos a ver, usted me ha vendido esto como una mecánica de conciliación. Bueno, bueno, punto uno, yo aquí veo a todo el país, o sea, absolutamente encabronado. O sea, es que lo único que falta ya es que salgan por la calle, pero claro, es que eso va y resulta que quienes lo hacían, va y resulta con antorchas que eran precisamente a los que usted está amnistiando. Pero además da una explicación sobre la amnistía que jurídicamente tiene todo el sentido, que le dice, vamos a ver, una amnistía tiene que ser para perdonar determinados delitos sobre los cuales hay dudas de que haya sido aplicado de una manera justa el sistema penal o el sistema legal, pero no para la inversa. Es decir, o claro, sea, si ya tuvieron ustedes en democracia una amnistía, ya está enjuagado ese posible fallo. Usted me dice ahora que para gente que se ha levantado contra un sistema democrático va a ser a los que va a perdonar con una amnistía. Dice, pero si las amnistías son al revés, las amnistías son para garantizar el entronque en la democracia, no para reventar la democracia, que es la esencia de lo que está pasando aquí, que es lo que tal está diciendo cual. Federico todo el santo día. O sea, que lo que están preparando es un entramado dictatorial. Entonces, ¿cómo te van a aceptar constitucionalistas que tú hagas un proceso no de avance, sino de regresión? Es decir, vamos a retroceder hacia una dictadura. No te lo va a aceptar nunca. Bueno, y en este sentido también es importante los otros puntos, ¿no? Que una de las cosas que le dice la Comisión de Venecia es, oiga, tenga además por seguro que si usted aprueba una ley de amnistía, lo que tiene que hacer es dar total independencia a los jueces. Son ellos quienes tienen que decidir sobre las medidas cautelares y, en definitiva, sobre la aplicación no última de la ley de amnistía, que es algo que, bueno, ya les están diciendo a los jueces lo que tienen que hacer y no lo tienen que hacer, ¿no? Y luego también se pronuncia sobre el tema de las famosas comisiones de investigación, el lawfare y demás, y deja claro que no se puede llamar a jueces a comparecer en el Congreso de los Diputados, que es lo que quieren hacer y lo que el Partido Socialista ha aceptado hacer. Y luego, por último, pues ese último toque de atención, que es algo que yo creo que es fácilmente compartido por todos, ¿no? Que es, si todo esto plantea cuanto menos tantísimas dudas a tantos niveles, qué menos que la aprobación no sea por mayoría absoluta, sino que sea por mayoría cualificada. O sea, estamos hablando de una cosa tan trascendental que no puede ser que sea ahí por la mínima, ¿no? Lo que se apruebe, que es lo que se va a aprobar por lo mínimo. Vale, Sandra, resumiendo y vamos a retomar, varapalo brutal, es decir, Uh ha -huh. sido un éxito. Lo digo porque esta discusión hubo gente que se opuso mucho a ella y decía, no, lo que hay que hacer es intentar reventar en la mesa del Senado. Pues no era verdad. Lo cierto y lo evidente era que lo que había que hacer era utilizar las posibilidades que te daba la mesa del Senado y la mesa del Senado al aceptar esa tramitación, porque si te negabas a tramitarlo era un acto de rebeldía contra el Uh propio -huh. sistema constitucional, con lo cual hubiese durado un mes, 2 meses el recurso, te lo hubiesen tumbado y se hubiese invertido la tortilla. Ha sido un acierto. Encima convocan o invocan a la Comisión de Venecia y la Comisión de Venecia, que es el máximo órgano consultivo del Tribunal de Justicia de la UE, ha dejado literalmente cogido para mandarlo a la lavadora, a la lavadora de que nos olvidemos de ello, a la ley de amnistía. Ahora tenemos una situación, porque tú mencionabas un plazo que es muy interesante. El Senado puede prorrogar o puede retardar Uh hasta -huh. unos 2 meses precisamente ese retorno y la aprobación definitiva en el Congreso de la ley de amnistía. Eso significaría que superas las elecciones catalanas. Tal cual. Vale, A lo mejor justo, pero se superaría, claro.
Claro, si superan las elecciones catalanas, significa que Puigdemont, si viene, siguen activas las órdenes de detención, su orden de Mm. detención. Por lo tanto, si viene, viene para ser detenido. El abogado está diciendo, Boyer, está diciendo que sí que vendría. A mí me parece un enorme cobarde como la copa de un pino. No tengo tan claro que acepte ponerse por un momento el chándal de la prisión y meterse ahí, aunque sea el encarcelado más VIP que hayamos visto en la historia de España. No lo tengo tan claro. Ya han salido noticias diciendo que no lo tenía demasiado claro él. ¿Tú crees que viene o que no viene? Y si viene, ¿cómo afecta? Claro, es que, bueno, esto es muy peculiar porque estamos ante un señor muy peculiar que, por cierto, ya ha anunciado que el jueves, en un acto en Elna, la localidad francesa donde escondieron las urnas del 1 de octubre, va a anunciar si se presenta como candidato, si es el candidato o no y demás, en fin. Es que el teatro se les da de maravilla, ¿no? Hombre, si lo avisa, es de suponer que es para decir que sí, ¿no? Hombre, que se Digo yo. presenta, ¿no? La clave es cuándo vuelve. Y en este sentido, leía el otro día una entrevista de Jordi Turul que contaba un poco, pues, cómo podía ser ese proceso. Y él lo que decía es, bueno, para presentarse no tiene que venir. Para tomar posesión tampoco tiene que venir. Hasta que no se produzca el debate de investidura, no tendría que venir. Y el debate de investidura se produce cuando tiene garantizada una mayoría. Es decir, que podrían ir retrasando ese debate de investidura para jugar con los tiempos, ¿no? La clave ahí está en cómo se interpretan las medidas cautelares y si se, en caso de que bueno, pues se produzca la ley de amnistía, se haga una cuestión prejudicial y demás, qué pasan con todas esas medidas cautelares. Es decir, si hay que detenerle o no hay que detenerle. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Yo creo, desde luego, que si él va a decir que va a venir, yo sí creo que se va a presentar, obviamente que va a ser el candidato. Ahora, el cuándo venga, no lo tengo tan claro porque me pasa lo que a ti, ¿no? Que le veo un cobarde. Y vamos a la siguiente derivada. Digo yo que si está anunciando bombo y platillo que va a haber un acto donde va a comunicar si se presenta o no, efectivamente será porque va a decidir que se presenta bien. Se presenta. Se haga detener o no, que va a ser de cachondeo, va a aparecer la canción de que la detengan, porque va a ser de broma esto, porque va a ser la detención con algodones más escrupulosa que hemos visto en toda la historia penal. Pero bueno, independientemente de que fabrique ahí un spot publicitario propagandístico electoral, tiene toda la pinta que teniendo el foco, efectivamente a Junts le va a ir bien en las elecciones, que a Uh -huh. Esquerra le va a ir mal y que al PSC, que se vendía como un partido de seguridad jurídica, pues ya por fin la gente se quita la venda de los ojos y se da cuenta de que es nacionalista hasta el tuétano. Vale, esto debería querer decir que Junts va a tener una posición muy buena para recuperar la presidencia de Cataluña. Uh Vamos -huh. por fases. A partir de ahí, ¿qué es lo que podría obtener? Porque Junts lo siguiente que le va a pedir, evidentemente, va a ser el referéndum separatista. Y Totalmente. teniendo, claro, teniendo la presidencia de Cataluña, podría activar una declaración unilateral de independencia, que ya está en tramitación en el Parlamento a través de una iniciativa popular que se coló por un partido que, por cierto, encima va y resulta que lo fundó Laporta. Es que esto es de verdad que parece de cómic. Sí, sí, desde luego que vivimos en un país de traca, ¿no? Como digo yo. Pero sí que es verdad, que yo creo que a poca gente le pueden quedar dudas de que el siguiente paso es el referéndum. O sea, es que ya no sé cómo más nos lo tienen que decir, si es que ya no hay forma más clara de decirlo. Este fin de semana ha habido una reunión en Suiza, han estado Puigdemont, Nogueras, Turul y por otro lado Santos Cerdán, y ahí, según los independentistas, de lo que se ha puesto sobre la mesa es precisamente ese reconocimiento nacional. Reconocimiento nacional que, por otro lado, Miriam Nogueras el otro día dijo que ya estaba incluido en el acuerdo del pasado mes de noviembre, en el que solamente estaba la amnistía supuestamente. Pues no, ella dice que también estaba el referéndum. Pero es que además, en esa entrevista que yo mencionaba anteriormente de Jordi Turul, porque creo que este fin de semana de verdad que ha sido muy clarificador para todos estos asuntos, él lo decía a las claras, dice, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer y mejor. Y es que ahora hay que ir a por el referéndum, no sé cuánto y tal. Y decía, ojo, la amnistía iba por la investidura, pero la legislatura va por los avances. ¿A qué llaman ellos avances? Obviamente al referéndum, y así te lo decían claramente. Con lo cual, es evidente que eso está ahí sobre la mesa y que sobre eso va a versar tanto las negociaciones a nivel nacional para que siga adelante la legislatura como las negociaciones a nivel autonómico. Vale, Sandra, entonces déjame que cierre el círculo por volver a todas las trabas jurídicas que se va a encontrar Pedro Sánchez con esta amnistía. Y digo Pedro Sánchez porque aquí el que ha impuesto la amnistía, dejémonos de historias, el que la pide es Puigdemont, pero el que la impone porque tiene capacidad para imponerla se llama Pedro Sánchez, que es el que se lleva el premio gordo de esta historia, que es la presidencia de España. Pero vamos a cerrar el círculo. Esto querría decir que durante el año y medio, 2 años que va a tardar el Tribunal de Justicia de la UE en decidir sobre el fondo, el Tribunal de Justicia de la UE va a comprobar que esa amnistía va a permitir un nuevo golpe separatista, porque si le estás perdonando haber hecho eso mismo en el pasado,
como para no perdonárselo, hacerlo ahora, cuando encima ahora ya no necesitan ni siquiera sacar terroristas a las calles. Y digo Claro. terroristas con toda la intención porque están imputados por terrorismo. Y yo, ahí resulta que me fío de los jueces. Ellos no. Es la diferencia entre liberales y socialistas. Bien, el Tribunal de Justicia va a observar que vuelven a repetirlo y que la ley de amnistía no solamente no ha reconciliado, sino que ha vuelto a favorecer los delitos. Que la Comisión de Venecia tenía razón al decir que esto no estaba pacificando nada, que ellos vuelven al delito y que el Estado se queda sin armas penales para controlarlo porque se las está perdonando. Y encima unas con un carácter más violento que las próximas. O sea, estaríamos en una situación, o sea, de auténtico ridículo multiplicado por 1000 para Pedro Sánchez. Tal cual, yo creo que vamos, que es que está tan claro, es que es lo que te digo, porque aquí nadie esconde sus cartas, es que los independentistas te están retransmitiendo todo, que podemos hablar de falta de transparencia por parte de Pedro Sánchez, pero es que aquí el resto están poniendo todo sobre la mesa y nadie les está desmintiendo, porque podría ser que cada vez que ellos salieran a decir algo, el gobierno dijera, esto es mentira, pero es que no es así. Con lo cual, yo creo que el timing está puesto sobre la mesa, todo lo que van a hacer, y efectivamente, como tú bien dices, cuando llegue el momento en el que el Tribunal Superior, el Tribunal, el TJU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenga que decidir sobre este asunto, va a tener todo ahí y va a ver lo que tú has dicho, que efectivamente esta gente no solo no se arrepiente, sino que lo vuelve a hacer, que les estamos perdonando cosas que siguen haciendo, que no ha habido reconciliación, que todo lo que ha servido y para lo que está sirviendo esto es para dividir más a la sociedad, con lo cual, bueno, pues no sé lo que determinará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero desde luego que no hay más ciego que el que no quiere ver. Os dijo Cayetano una frase, hará en estos momentos como 2, 3 semanas, y se la decía desde la tribuna de oradores en la grada del hemiciclo del Congreso de los Diputados, se la dijo al gobierno, le dijo, pierdan toda esperanza, no va a ser aprobada su ley, no se refería obviamente, o no va a ser Sí, aceptada, no se refería al hemiciclo, al legislativo español, al Parlamento, sino que sin se Europa. refería a Europa. O sea, yo tengo la sensación de que con todo lo que hemos descrito, con lo que está por llegar, con el choque jurídico y penal que va a provocar, con un perdón que se está tramitando mientras ellos siguen cometiendo más delitos similares a los perdonados. O sea, va a ser de traca, o sea, va a ser de vergüenza ajena el tema. Yo, sinceramente, me extrañaría mucho pensar que jurídicamente el Tribunal de Justicia, si no quiere suicidarse en la Unión Europea, porque como acepte una barbaridad así, que mientras que tú estás perdonando a un delincuente porque estás diciendo, no, si es que es buen chico, si no quería robar la casa, lleva 16 pisos más robados, o sea, si no quieres hacer el ridículo así, la Unión Europea yo tengo la sensación de que esto sí que lo frena, ¿eh? Es que sientas un precedente muy peligroso y una cosa es sentarlo a nivel político y otra es sentarlo a nivel judicial. Y es verdad que antes de que se pronuncie el TJUE, a lo mejor la Comisión Europea tiene que decir algo y la Comisión Europea ha dicho que hasta que no se apruebe definitivamente en España no va a decir nada. A lo mejor ahí todavía el gobierno tiene algún balón de oxígeno, porque es verdad que la Comisión Europea a nivel político no deja de ser lo que es. Yo tengo que tener cuidado de no pisar al de al lado porque a lo mejor el día de mañana el que está en el punto de mira soy yo. Pero una cosa es el precedente que sientas a nivel político y otra cosa es el precedente que sientas a nivel judicial. Eso es muy peligroso y por eso yo creo que con todos los ingredientes que hemos puesto sobre la mesa, Carlos, coincido plenamente contigo en que sería absurdo pensar que la justicia europea va a aceptar esto, porque, Por cierto, insisto, que el quedaría, precedente es muy peligroso. quedaría un espectáculo dantesco más, que durante ese tiempo las comisiones parlamentarias creadas a Bueno, petición de los separatistas se dedicarían a linchar a los jueces. Porque vayan o no vayan, la comisión se va a celebrar. eso es. Y vayan o no vayan, se van a dedicar a marcarles y a insultarles. Y a vender la imagen de que España es una dictadura. Oiga, que no, que vivimos en una democracia y que los únicos que están atacando los fundamentos del Estado de Derecho son ustedes. Los demás somos demócratas y creemos en la independencia judicial. Son ustedes los que están sentando las bases para iniciar una nueva dictadura, no los que llevamos viviendo en ella durante muchos años y nos sentimos muy orgullosos. Bueno, Sandra, yo creo que esto nos suena duro decir marcha bien porque miras cómo está España y es de vergüenza, ¿no? Sí, Y salía, o estos días salía otro dato, desde que ha llegado Pedro Sánchez hemos perdido el 55% de la inversión extranjera, que no me extraña. No me extraña porque al claro. final este tipo de cuestiones tienen la repercusión obvia. Alguien que quiera montar una empresa que quiere jugarse su dinero dice, perdón, voy a ir yo a esa jungla que vaya los animalicos que quiere llevar Pedro Sánchez, pero el resto no va a ir. Pero Eso es bueno, muy triste. sí, yo creo que dicho eso, la cosa empieza a marchar por un cauce jurídico por el que va a ser muy complicado que este hombre Pedro Mm. Sánchez consiga lo que busca, Sandra.
Pues sí, coincido plenamente contigo, pero al hilo de lo que decías, también me gustaría decir otra cosa. No solo estamos perdiendo inversión extranjera, sino también la imagen que estamos dando, porque en esa entrevista que yo decía antes de Mónica Hohlmeier, llega un momento en el que dice, hombre, es que no podemos pedirle a Hungría, a Rumanía y a Bulgaria que cumplan el Estado de Derecho y a España no. Y yo decía, madre mía, ¿dónde nos ha metido Pedro Sánchez que con las personas, con los países con los que nos comparan son estos, ¿no? Y eso es muy triste. Y se lo tenemos que agradecer a este presidente. Sandra, un placer. Hasta la próxima. Hala, otro socialismo SL. Lo están bordando, ¿eh?